He pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:11. Existen muchas formas de marginalidad, todas ellas cargadas de un grado particular de crueldad que hace que entre más consciente es el individuo de su condición, más marginado se convierta o se considere. Son una especie de arena movediza que jala hacia abajo y absorbe a la persona hasta dejarla completamente inmóvil, impotente y carente de recursos para salir por sí mismo de dicha situación marginal. Como si la misma condición de marginalidad no fuera suficiente para menoscabar la personalidad del individuo, el marginado acostumbra a acompañarse de vergüenza, pena y a veces de remordimiento, desmotivación e incluso de odio hacia sí y hacia su condición. De esta manera la marginalidad actúa como una espiral que gira hacia adentro y que hunde, o hacia afuera, alejando a la persona cada vez más de su condición natural y de su dignidad. Lo contrario a estar marginado corresponde a estar en el centro o en una condición de normalidad. Es decir, la marginalidad es por definición algo que no es normal y por lo tanto el marginado tampoco lo es. Peor aún que sentirse marginado es saber que la causa de ello obedece a una decisión personal, lo que equivale a decir que peor que sentirse marginado es ser un automarginado, en cuyo caso esa espiral que hunde y o aleja actúa con conciencia de culpa, acentuando el dolor y apocando con mayor fuerza a la persona. Una forma de marginalidad que actúa de esta nefasta manera es precisamente el pecado. Siendo consciente de la condición anormal del pecado, el pecador accede a su seducción de forma discrecional haciendo uso de su libre albedrío. Y haciéndose consciente también de su automarginación, empieza un viaje hacia abajo y o lejos de la gracia, de su condición natural, de su centro, de su voluntad. En un acto de resistencia del pecado y o del pecador, muchas veces se recurre a una colonización de nuevas fronteras para el concepto de normalidad. Se expande la noción de centro y se extrapola o contradice su naturaleza haciendo creer que la periferia es parte del centro o incluso, invirtiendo las polaridades, no solo que lo marginal es normal, sino también lo contrario, haciendo pasar lo normal por marginal. Aún así, mientras el pecado va expandiendo la noción de normal como una forma de evadir su marginalidad, el pecador continúa su viaje hacia abajo y o hacia afuera, hundiéndose y alejándose cada vez más de su verdadero centro, y por consiguiente, marginándose a sí mismo aun cuando no es consciente de ello. Incluso en sus aparentes límites de lo normal, la distancia del pecado respecto de la condición natural de gracia es tan amplia como la marginalidad asumida por el pecador. En relación con el pecado, su tendencia hacia la marginal puede, sin embargo, revertirse y cambiar el rumbo de la espiral en dirección a la gracia, al centro, a la condición de normalidad. Pues como dice Pablo, de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Romanos 5:19. Y este uno es Jesús. En Él encontramos la fuerza para vencer el pecado y con este nuestra marginalidad. Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. 2 Corintios 2:9. Y si bien el retorno a la gracia se hace difícil ya que muchas veces el sentimiento de vergüenza tortura nuestra alma de manera justiciera, hemos de saber que Dios en su infinita misericordia nos espera como el padre de la parábola relatada por Lucas espera a su hijo pródigo. Basta solo tomar la decisión de retornar con una actitud humilde pero decidida, conscientes de nuestra condición marginal, y ante su presencia atrevernos a expresar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.